Bienvenidos. Vamos a empezar en un momentito. Gracias por estar aquí. Voy a ponernos en vivo en Facebook. Y luego vamos a empezar. Ok. Ahora estamos. Voy a compartir. Hola a todos. Me llamo Kate Benedict y soy la directora ejecutiva de Financial Beginnings Oregon. Les prometo que voy a dejar la conversación hoy a los expertos que hablan español perfectamente después de una breve bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Abril es el mes de la educación financiera. Durante este abril vamos a tener 13 conversaciones con expertos sobre temas muy importantes de la educación financiera, como la conversación de hoy. Hoy y el 28 de abril, las conversaciones estarán completamente en español. Y este mes de conversaciones virtuales está organizado por nosotros de Financial Beginnings Oregon, Washington, California y Nebraska. Antes de empezar nuestra conversación de hoy, quiero tomar un momentito para agradecer a nuestros patrocinadores. Toda nuestra gratitud a nuestro patrocinador principal, Bank of America, por hacer que esta serie de conversaciones sería posible. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos nuestros patrocinadores de este evento del mes de abril. Los patrocinadores son On Point Community Credit Union, BECU, the Department of Consumer and Business Services, Division of Financial Regulation, PNC Bank, FP Transitions, Northwest Credit Union Foundation, State Farm, US Bank, Citizens Bank, and FNBO, First National Bank of Omaha. También quiero compartir con ustedes que hay más conversaciones esta semana y todo el mes con expertas de educación financiera. La próxima será mañana a las 4 de la tarde y luego el jueves a las 2 de la tarde. Para registrarse voy a poner el enlace en el chat en un momento. Y aquí está la información sobre la conversación este jueves a las 2. Nos vemos ahí. Y ahora es mi honor introducir nuestra moderadora fantástica, Laura Aguirre, de la Ventanilla de Asesoría Financiera del Consulado de México. Muchas gracias, Laura, por introducir y moderar la conversación de hoy. Y Muchísimas gracias a ti, Kate. De verdad quiero dar un agradecimiento muy especial a ti y a Financial Beginnings por haber pensado en nosotros para colaborarles el día de hoy. Y bueno, amigos amigos en nuestra audiencia, el día de hoy, como ustedes acaban de escuchar, en este webinar adicional y primero que tiene Financial Beginnings en español, el ponente que tenemos para el día de hoy nos va a hablar sobre las cosas que nosotros debemos saber, que tenemos que tomar en cuenta para comprar una casa. Y esta persona, una persona ya conocida por ustedes, es Fernando Vélez, que me quiero permitir, Fernando, si me das medio minutito, muy brevemente, decirles a nuestra audiencia tu carrera, que sepan que eres una persona experta en el tema. Y amigos, amigas, ustedes deben saber que Fernando Vélez empezó su carrera desde 1989 en el área bancaria, que estuvo trabajando para instituciones bancarias desde entonces y eventualmente se trasladó para los 2000 a una organización sin fines de lucro llamada Portland Housing Center. Después de eso pasó a formar parte de la División de Regulación Financiera, donde él realmente ha consolidado su carrera
y sus conocimientos relacionados con este tema de vivienda por casi 20 años. Actualmente, él está trabajando para la Agencia Estatal de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregón. Y pues desde ahí, el día de hoy, Fernando nos acompaña y nos va a platicar sobre por dónde debe empezar usted si quiere comprar una vivienda. Fernando, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Por el contrario, Laura, a ti las gracias por la gentil presentación. Sí, efectivamente tengo bastante tiempo en el rubro y eso demuestra mi edad también, que eso no puedo negarlo. Así que, pero considero un privilegio el poder ser parte de este evento. He tenido el privilegio de participar anteriormente, pero en esta ocasión quiero aclarar que mientras trabajo para la Agencia de Vivienda y Servicios Comunitarios del Estado de Oregón, no represento a la agencia, lo hago respondiendo a una invitación muy amable de Kate y de Financial Beginnings, una organización que se ha ido consolidando en cuanto a lo que se refiere a educación financiera, no solamente a la niñez, sino a todos a quienes pueden compartir esa información muy vital, por supuesto. Así que el agradecido soy yo y sin ir más, sin delatar más, nos vamos a enfocar en la presentación. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, Laura. Gracias. Hoy día queremos hablar, como había mencionado Laura, acerca de las opciones de compra, y no solo eso, sino que también queremos mencionar acerca de cuáles son los pasos que debemos seguir cuando estamos considerando en comprar una casa. Obviamente las condiciones en el mercado han cambiado muchísimo desde hace los 20 o 30 años que tengo en la industria, pero aún así no debería ser una razón para que no consideremos en comprarnos una casa, porque no solamente nos provee con un techo, una opción de poder ofrecer algo de seguridad a nuestra familia, pero también lo más importante es empezar a construir un patrimonio, que es una de las opciones más amplias que tiene el poder comprar una vivienda. Así que las preguntas que nos vamos a formular y vamos a hablar en términos generales son las que tienen en la pantalla. Si fueras tan amable, por favor, vamos a continuar con una encuesta que hemos preparado para darnos una idea acerca de quiénes están en nuestra audiencia. No sé, Kate, si fueras tan amable, o Laura, por favor, de hablar acerca de la encuesta que hemos preparado en esta ocasión. La encuesta está en la pantalla ahora y la gente puede responder a las preguntas. Hay una respuesta ahora, así que vamos a esperar un momentito. Oh, más. 12 respuestas. 13 respuestas. Y no sabemos quiénes están respondiendo, así que es importante que esta información no sabemos quiénes están siendo representados, pero obviamente ojalá que todos se den el tiempito de responderla. Ok, 17 respuestas. Voy a cerrar la encuesta en 20 segundos. Hay una gran mezcla de respuestas. Ok, Bueno. pienso que cuando termina la encuesta va a compartir las respuestas. Un minuto. Voy a hacer. Muy bien. Y la pregunta era, ¿cuán preparado está usted para comprar su primera casa? ¿Ustedes pueden ver las respuestas? Sí, yo sí puedo. Oh, perfecto. Qué bueno, hay gente que ya está preparada, o por lo menos todos creemos que estamos preparados. A ver, vamos a probar un poquito acerca de esa situación. Qué buena, muy buenas respuestas. El 41% dice que tiene planeado ya comprar su casa en los siguientes 2 años, Fernando. Muy bien, muy y bien. el siguiente, con 35%, dice que quiere obtener información para obtener a sus clientes. Seguramente son profesionales que están en el medio. Y el siguiente, con el 29%, simplemente quieren obtener información, posiblemente para pensar en eso posteriormente, ¿verdad?
Y Fantástico. esas serían las tres más, con más alto porcentaje de respuesta. Y no hay que olvidar que hay un porcentaje que ha respondido que ya están preparados. Me alegra mucho saber eso. Ojalá que con un poco de suerte logren consolidar el proceso de la compra. Me alegra muchísimo. Ok, ¿puedo terminar de compartir las respuestas? Sí, por favor, creo que estamos listos. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Si fueras tan amable, Laura, por favor, a la siguiente diapositiva. Ok, permítanme amigos, a veces estas cuestiones de la tecnología tiene aquí un retraso, pero ahí estamos. Fantástico. Bueno, obviamente cuando estamos ya sabemos que queremos empezar el proceso de comprar una casa, hay muchas dudas. Las dudas pueden ir desde el comienzo, qué es lo que se necesita, cómo puedo empezar. Y eso es precisamente pensando en esas preguntas que nos hacemos, es que cómo podemos empezar, qué son los pasos que deberíamos tomar. Y esta sesión tiene la intención de nada más dar una pauta, porque consideramos que la mejor forma de poder comprar una casa, especialmente para aquellos que lo están haciendo por primera vez, es bueno que acudan a las organizaciones sin fines de lucro que tienen esos programas y la información necesaria para guiarnos acerca de la compra de casas. Pero quisiera empezar nada más a dar un mensaje de apoyo a todas las personas que quieren hacerlo, pero especialmente a los compradores de casa por primera vez. Se consideran, y es bueno aclarar esto, en términos generales, a quienes quieren comprar su casa por primera vez, a aquellas personas que no fueron propietarios de una residencia primaria durante los 3 años anteriores a la fecha en que se consuma la transacción de la compra de la propiedad. Y en algunos casos, dependiendo del programa, que tampoco tengan algún interés en una propiedad. Tales como los cosignatarios. Es muy común en nuestra comunidad que la gente ayude a la familia o algún miembro, un amigo, con la firma, cosa de que se pueda, que la capacidad de compra sea mucho más grande, porque obviamente dependiendo de la capacidad de pago y de los ingresos es cuánto podemos calificar para una hipoteca mucho más grande. Así que en otras palabras, los compradores de casa por primera vez son aquellos que no han poseído una propiedad por los últimos 3 años. 3 años. Es bueno tener esto en cuenta. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, quisiéramos brevemente empezar en identificar la siguiente diapositiva, por favor, si fueras tan amable. Perdón, anterior, perdón, estoy yendo muy rápido. Entonces, los profesionales en la industria que participan en el proceso de una compra de una casa son varios. Son profesionales que no solamente están entrenados, tienen la experiencia necesaria y lo más importante que tienen la certificación o la licencia necesaria para hacerlo en el estado de Oregón y en todos los estados dentro de los Estados Unidos. Así que es muy importante tener eso en cuenta y hay formas de verificar quiénes son esas personas que están no solamente, reitero, calificadas, sino que tienen el permiso correspondiente del Estado para poder ejercer sus funciones. Los asesores de vivienda, que son los primeros y los que aconsejamos a los que debemos acudir primero, que están aprobados, las agencias de asesoría financiera, están aprobados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, más conocido como HUD en inglés. Tenemos un enlace de cómo encontrar a estas organizaciones sin fines de lucro en la sección de recursos que más tarde estaremos compartiendo con ustedes. Pero este tal vez sería el primer paso que nosotros sugerimos en tomar una vez que hacemos la decisión de que sí, comprar una casa es la mejor opción y la que debemos tomar. Entonces, el primer paso sería ver qué organizaciones ofrecen este tipo de información, que generalmente es gratuita, así que vale la pena acudir a ellos. Y también los asesores de vivienda no solamente tienen el entrenamiento necesario
para poder ofrecernos con esa ayuda, sino que también ahora requieren que estén certificados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. En otras palabras, son profesionales en la industria que siguen cursillos para poder demostrar su capacidad y poder ayudarnos de una forma más eficiente. Luego tenemos los agentes de préstamos o los corredores hipotecarios, que son generalmente personas que trabajan para instituciones financieras, ya sea instituciones bancarias, cooperativas de crédito o tal vez corredores independientes que nos representan y nos ayudan a obtener un préstamo hipotecario. Y luego tenemos los agentes de bienes raíces, que son los profesionales que nos ayudan a buscar la vivienda, nos ayudan a negociar con el vendedor de la propiedad y nos ayudan y nos guían hasta el momento en que dejamos de, que no los necesitamos una vez que el trato se haya cerrado. Pero también no hay que olvidar otros profesionales, por ejemplo, los evaluadores o tasadores y también los inspectores. Los evaluadores o tasadores son profesionales que trabajan para el banco y determinan el valor de la propiedad y si es caso que el valor de la propiedad justifica el préstamo que vamos a obtener. Y los inspectores, por otra parte, son profesionales que nos ayudan a verificar si hay problemas con la estructura de la propiedad y cualquier otra cosa que nosotros queramos que estas personas vayan a verificar. Así que es muy importante tener en cuenta que no solamente son los agentes de préstamos o los agentes de bienes raíces los que participan en este proceso, pero también aquellas personas que representan los intereses del banco y también a quienes nos van a ayudar a hacer la determinación si la propiedad está en condiciones como para comprarla y está dentro de las necesidades que cumplen para poder comprarla. También hay agentes de plica. Generalmente estas personas son personas imparciales que se aseguran que el contrato de compra-venta se cumpla debido a las instrucciones que se les da una vez que un vendedor y un comprador de la propiedad están en completo acuerdo y se procede con el proceso de la compra. Generalmente estos individuos se van a encargar desde el momento en que se llega a un acuerdo entre el comprador y vendedor hasta el momento en que la institución financiera provee con los fondos o con la hipoteca para que se consume el trato. Pero también debemos acordarnos de otro grupo de personas o compañías hipotecarias que son los administradores hipotecarios, que son las entidades que se van a encargar de recibir nuestros pagos mensuales y más aún debido a los problemas que tuvimos, si se quiere, en los últimos años, precisamente cuando habíamos tenido la crisis financiera de hace unos 10 años y por último durante la pandemia, que los administradores hipotecarios han tenido que adoptar ciertas medidas de protección para poder ayudar a los propietarios de vivienda a que no la pierdan. Entonces, todos estos profesionales y compañías que están a cargo del proceso son entidades que tienen que tener el permiso correspondiente, reitero, del Estado o a nivel estatal o también a nivel federal. Tienen que seguir las reglas y los requisitos que se necesita para que puedan ejercer sus funciones. La siguiente, por favor. Fernando, y aquí te diría, y la palabra es agentes de plica, ¿verdad? Así se llama. Correcto. Ellos trabajan, muy buena pregunta, para las compañías de título o title companies en inglés. Y ellos, reitero, son las personas imparciales que se encargan que el contrato de compra-venta se cumpla de acuerdo a los acuerdos que se han hecho entre ambas partes. Gracias por la aclaración. Gracias, Fernando. No, y gracias por lo que estás mencionando, porque sabes que de verdad estamos, amigos, amigas que nos están acompañando hoy, a estar con lápiz y pluma, porque hay varios agentes que intervienen aquí. Esto no es tan sencillo como en nuestros países, ¿verdad? En que te gusta una casa, vas, dices, oye, me gusta, nos ponemos de acuerdo en el precio y hacemos la transacción sin ningún problema. Aquí hay muchos agentes que intervienen y que me gustaría preguntarte, ¿y es obligatorio que todos ellos intervengan? Sí, generalmente. Hay algunos, y vamos a hablar brevemente cuando toquemos brevemente acerca de los tipos de préstamos que existen.
Generalmente cuando esa es una transacción común que está regulada a nivel federal, hay reglas y estatutos y normativas que se tienen que seguir. Estos profesionales están participando en base a esas reglas. Así que muy buen punto, Laura. Algo importante que queremos recordar es la mejor forma de poder entender todo este proceso es asistir a los talleres que ofrecen los asesores de vivienda, las agencias sin fines de lucro que ofrecen muy buena información. En algunos casos ofrecen talleres que duran, por ejemplo, 8 horas, que es el mínimo requisito para poder considerarse que uno ha obtenido la educación correspondiente en este proceso, y generalmente se recibe un certificado de asistencia, cosa de que podamos tomar ventaja no solamente de programas para gente que compra casa por primera vez, pero también programas de asistencia que puedan ayudarnos con, si es caso que no tenemos dinero suficiente para la cuota o el enganche inicial o para los gastos de cierre. Así que reiteramos, muy importante tener en cuenta esa opción. Fernando, y perdón que te interrumpa aquí, Dime. y fíjate que ahora me da hasta un poco de temor hacerte esta pregunta, pero creo que es importante conocerlo también. Necesitamos tener un presupuesto especial para todos estos profesionales que intervienen. ¿Nos van a cobrar un honorario por sus servicios? Sí, por supuesto, excepto por los asesores de vivienda. Reitero, los asesores de vivienda trabajan para organizaciones sin fines de lucro y su función es guiarnos no solamente en la compra de vivienda, sino en muchos casos guiarnos cuando tenemos problemas con nuestra hipoteca. Entonces, excepto por esas organizaciones y esos profesionales, la mayoría de ellos, de los restantes, obviamente tienen que ganar dinero, y lo importante de todo es que todos y cada uno de ellos tienen que demostrarnos con anticipación cuánto nos van a cobrar, y para ello hay documentos que nos van a mostrar acerca de cuántos son los costos que vamos a incurrir en cada uno de los procesos y con cada uno de estos profesionales. Muy buena pregunta, Laura. Muchas Gracias. gracias, Fernando. Por el contrario. Entonces, obviamente, cuando estamos decidiendo en comprar una casa, nos vamos a hacer un montón de preguntas. Obviamente, una de ellas, precisamente habías mencionado hace poco, es si estoy preparado para hacerlo en cuanto a mi presupuesto y finanzas. Esa es la clave, el fundamento más importante que debemos tener en cuenta cuando estamos decidiendo en comprar una casa. Cualquiera sea nuestra razón, esa parte, ese componente es vital para que podamos tener un proceso mucho más fácil si es caso que tenemos un control y conocimiento acerca de nuestro presupuesto. Obviamente, otra de las preguntas es que si tenemos crédito establecido o si no lo tenemos. Y si lo tenemos, ¿cómo está el crédito? Y si tenemos mal crédito, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar hasta que una institución financiera nos acepte que hagamos nuestra solicitud y nos acepte el préstamo? Entonces, ese componente del crédito también es muy importante. Y también, obviamente, si tengo dinero suficiente para el enganche o el pago inicial y los costos de cierre. Habíamos mencionado brevemente que en muchos casos hay programas de asistencia para la cuota o el pago inicial o para los costos de cierre, pero también hay programas para gente que compra su casa por primera vez. Ahora, una de las preguntas que todo el mundo se hace: ¿puedo comprar una casa con los precios actuales en el mercado? No es un secreto que los precios están subiendo astronómicamente, si se quiere. Ojalá que haya una estabilización en el mercado, pero por el momento, de acuerdo a los reportes que hemos visto últimamente, por ejemplo, en el área de Portland, las casas están por encima de los $500,000. Así que es un factor que tenemos que tener en cuenta. Algo positivo de todo esto, que aún las tasas de interés, que aunque están subiendo en las últimas semanas, no está tan mal como era, por ejemplo, cuando yo hacía préstamos hipotecarios que estaban por encima del 9 y 10%. Había mucha gente que venía a mi oficina para poder refinanciar préstamos hipotecarios que estaban incluso al 12% y querían refinanciar a una tasa de interés al 8% de 30 años fija. Entonces, todavía hay ese espacio
ese aliento, si se quiere, que las tasas de interés por lo menos no están tan altas como era antes. Claro, los precios están mucho más altos. Y aparte estás comentándonos de eso hace más de 25 años, por lo menos. Exacto. Bueno, también las casas costaban mucho menos, pero también se ganaba menos. Eso te puedo atestar. Pero la tasa era muy alta. Exacto, las tasas de intereses eran increíbles. Imagínate, cuando compré mi casa estaba al 8.75 y para entonces era una buena tasa de interés. Así que hay cosas positivas todavía, pero siempre hay que estar, cuanto más preparados estemos, muchísimo mejor. También obviamente hay que tener en cuenta las opciones de compra si no gano dinero suficiente para competir en el mercado actual. Afortunadamente, hay organizaciones sin fines de lucro y el estado de Oregón también tiene programas para gente que compra su casa por primera vez. Vamos a brevemente mencionarlas aquellas en las próximas diapositivas. Si me puedes pasar a la siguiente, por favor. Vamos a mencionar algunos de los programas disponibles ahora que hay. Por ejemplo, hay mucha confusión acerca de qué tipo de préstamo. Lo único que queremos es que nos aprueben el préstamo, cosa de que podamos comprar la casa que habíamos visto en algún lugar o que esté dentro de nuestras expectativas y cumpla que estén dentro de nuestras necesidades. Hay préstamos convencionales que generalmente están provistos por las compañías más grandes que facilitan la liquidez en el mercado, que se llaman Fannie Mae y Freddie Mac. Estas organizaciones acaparan más o menos el 62% de todos los préstamos en los Estados Unidos, pero también hay una agencia federal que se llama la Administración Federal de Vivienda, más conocida como FHA. Tienen el enlace en la pantalla. Ellos proveen con préstamos hipotecarios que tienen varios tipos de préstamos dentro de los programas de FHA. Por ejemplo, puede ser para compra directa, o sea, en otras palabras, se obtiene el préstamo hipotecario, pero también hay otros que pueden ayudarnos incluso a obtener préstamo suficiente como para arreglar una propiedad si es caso que no está en condiciones habitables. Entonces, la idea es que si es caso que el programa de FHA es un programa que está dentro de nuestras expectativas, que es el programa que pueda hacer. FHA generalmente tiene esa flexibilidad en cuanto al crédito. Entonces, es precisamente FHA uno de los programas más populares para compradores de casa por primera vez, porque tienen esa flexibilidad. Requieren una cuota inicial del 3.5%, aunque tienen algunos otros requisitos que se tienen que cumplir, pero generalmente son una de las mejores opciones que podemos tener. Hay otra entidad que se llama la Administración de Veteranos de las Fuerzas Armadas, o VA. En la pantalla tienen el enlace donde podemos averiguar más información. No tienen información en español por el momento, así que van a necesitar la asistencia de alguna persona que sea bilingüe. La siguiente diapositiva, por favor. Hay programas también para aquellas personas que viven en áreas rurales y que tienen ingresos bajos o modestos, donde podemos financiar incluso hasta el 100% de una propiedad. Y obviamente mucha gente opta por estos préstamos porque quieren vivir en áreas fuera de la ciudad. Entonces, tal vez sea una opción para ellos poder comprar una casa en áreas rurales. El enlace que tiene información en español, así que les invito a que puedan buscar y ver cuáles serían las opciones que pueden optar si aquellas personas están interesadas en comprar una casa en el área rural. Pero también hay préstamos de inversionistas privados y de portafolio. Cuando nos referimos a inversionistas privados, son aquellas entidades o inversionistas que dictan sus propias reglas acerca de cómo van a hacer los préstamos hipotecarios. Hay otras instituciones financieras que ofrecen préstamos hipotecarios y que los mantienen en su portafolio. En otras palabras, se van a quedar con los préstamos y no como usualmente pasa con los préstamos que se los vende a otras instituciones como Fannie Mae y Freddie Mac, por ejemplo. Estoy hablando así en español.
También hay préstamos hipotecarios y has incrementado su popularidad en los últimos años. Préstamos con el número de identificación personal del contribuyente, más conocidos como ITIN. Y otros préstamos que se consideran no calificados, que generalmente no se los puede vender a otras agencias como Fannie Mae y Freddie Mac. Y por último, hay contratos privados por escrituras o contratos con opción a compra. Eso significa que, por ejemplo, la persona que está habitando una vivienda y está interesada en comprarla y el vendedor está interesado en venderla, puede haber un acuerdo especial en el que, pasado un tiempo, la persona que reside en la propiedad puede comprarla eventualmente. Lo que sí queremos decirle a la gente que es muy importante que contraten a un abogado, porque estos contratos pueden ser bastante complejos y obviamente no queremos exponernos a un problema posterior si es caso que no entendemos de qué se trata el contrato. Así que es una opción también a compra que podríamos considerar. Siguiente. Fernando, y antes de que pasemos a la siguiente, quisiera preguntarte, en estos préstamos de inversionistas privados que mencionaste, además de las características que señalaste, ¿hay ventajas o desventajas que nuestra audiencia debería de conocer también en caso de que estuvieran en alguna oportunidad de compra de vivienda con este tipo de compañías o de préstamos? Muy buena pregunta. Me alegra que hayas hecho esa pregunta. Bueno, todos los préstamos tienen sus pros y contras. Uno de los pros, cuando compramos, por ejemplo, préstamos hipotecarios que están respaldados a nivel federal, que son 5 generalmente, eso sería, por ejemplo, Fannie Mae, Freddie Mac, la FHA, la Administración de Veteranos y los préstamos para viviendas rurales. Son préstamos que están considerados, que están respaldados o auspiciados por el gobierno federal. Pero en el caso de los préstamos de inversionistas privados y de portafolio, no necesariamente, y no tienen que cumplir con ciertas reglas. La desventaja que hemos visto en los últimos años debido a la pandemia es que los préstamos que están respaldados a nivel federal han tenido que adoptar ciertas medidas para poder ayudar a los propietarios de vivienda por ejemplo, posponer los pagos hipotecarios por un periodo de tiempo. En otras palabras, aquellas personas que debido a la pandemia han perdido su trabajo, se han visto obligadas a tener que suspender o pedir a sus compañías hipotecarias ver si les pueden suspender los pagos mensuales. Una ley que se emitió el 2020 ordenó a estas agencias que están respaldadas a nivel federal a que suspendan y ofrezcan cierto alivio a las personas que han perdido su trabajo debido a la pandemia. Los demás prestamistas no estaban obligados, pero obviamente porque las condiciones del mercado lo dictaban, han adoptado esas medidas o medidas similares para poder ayudar a sus propietarios de vivienda. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un préstamo de inversionistas privados? Son los inversionistas los que dictan las condiciones acerca de cómo van a ayudar a los propietarios de vivienda cuando las condiciones, ya sea en el mercado o simplemente personal, no estén de acuerdo al bolsillo o para poder pagarlas. Obviamente, esa es una desventaja porque tenemos que depender de la voluntad de esos inversionistas para que puedan ayudarnos a no perder la vivienda por medio de una ejecución hipotecaria. Ojalá que haya respondido a tu pregunta en este caso. Sí, claro que sí, Fernando, gracias. Bueno, quisiera también brevemente explicar un poquito más acerca o hacer una tabla comparativa acerca de los préstamos hipotecarios, por ejemplo, con ITIN. Nos pidieron que hablemos un poquito más acerca de esto. Creo que a veces un poquito poniendo ejemplos nos podemos dar cuenta acerca de las diferencias entre préstamos convencionales y préstamos con ITIN o préstamos de inversionistas privados. Si fueras tan amable, por favor, de poner la siguiente diapositiva. Gracias. En este ejemplo que estamos utilizando, por ejemplo, una casa que es, de acuerdo a los reportes que hemos visto aproximadamente en febrero del 2022,
En el área de Portland, las casas están por encima de los $500,000. En este caso, 500, vamos a poner en el ejemplo de 515,000. Y las tasas de interés, de acuerdo a lo que hemos visto recientemente, están a 30 años fija, están aproximadamente a 4.72. Una tasa de interés fija 3 años de un préstamo ITIN fluctúa entre el 6 y el 8%, aunque he visto tasas de interés un poco más bajas y otras que también estaban por encima del 8%, sí, bastante altas. Pero vamos a suponer que vamos a poder poner el 20% de la cuota inicial, que en este caso sería $103,000. Eso significa que nos tendríamos que prestar $412,000. Vale la pena recalcar que el 20% no incluye los gastos de cierre, que se los tiene que incluir una vez que estemos recibiendo el desglose que demuestra cuánto tenemos que tener dinero a la mano para poder cerrar el trato. En este ejemplo, si vemos los pagos hipotecarios mensuales al capital y interés, y esto no incluye los impuestos y los seguros, en un préstamo convencional, utilizando el ejemplo de la tasa de interés de 4.72, nuestro pago mensual sería de aproximadamente $2,141. Pero si recibimos un préstamo, digamos con un préstamo ITIN, que nos dé el 7% de interés también a 30 años fija, eso haría un cálculo de un pago mensual al principal, al capital e interés de $2,741. Eso significa de casi $600 de diferencia al mes entre ambas, precisamente por la tasa de interés. Y si calculamos en un año, vamos a ir pagando poco más de $7,000 en nuestros pagos mensuales. Así que lo que estamos tratando de demostrar en este ejemplo es que las tasas de interés tienen un factor muy importante cuando estamos comprando una propiedad. Es algo, una de las informaciones más importantes que se comparte en los talleres de las agencias sin fines de lucro. Y recordarles a nuestra audiencia nada más que ya que nos escuchan en todo el estado de Oregón, que este es un ejemplo del área de Portland, pero si usted está fuera del área de Portland, seguramente serían otros los costos, ¿no? Correcto, es muy importante, muy buen punto mencionarlo a Laura, muchísimas gracias. Quisiéramos también ahora brevemente hablar acerca de los programas, los muchos programas que hay disponibles en el estado de Oregón para gente que compra su casa por primera vez. Afortunadamente, el ejemplo basado en el ejemplo que tuvimos anteriormente, afortunadamente hay programas que pueden ayudar a gente que compra su casa por primera vez y que hay disponibles en el área de Portland y estoy seguro que en otros estados. Por ejemplo, el programa de Habitat for Humanity tiene un programa de asequible muy bueno para aquellas personas que quieren comprar su casa por primera vez. Invitamos a que la gente evalúe y verifique si es caso que ese sería un programa que está de acuerdo a nuestros intereses. Otra organización sin fines de lucro que se llama Proud Ground, que es una organización sin fines de lucro en el área de Portland, que ha ido proveyendo con opciones de compra muy factibles, muy favorables para aquellas personas que compran su casa por primera vez. Claramente la mayoría de sus clientes son gente que tiene limitaciones en sus ingresos, son de promedios bajos o medianos, así que Proud Ground es una de las organizaciones que aquellas personas que tienen algún límite con sus ingresos deberían explorar. Así que les invito a que visiten la información que tenemos disponible en pantalla. La ciudad de Portland tiene un programa también de asistencia con la cuota inicial. Ellos también de vez en cuando ofrecen préstamos o más bien promueven información y préstamos para gente que compra su casa por primera vez. Pero por el momento ellos proveen un programa de asistencia que está disponible por medio de las agencias sin fines de lucro en el estado de Oregón y también en la ciudad de Portland, obviamente. Así que es bueno averiguar qué tipo de asistencia nos puede proveer todas y cada una de las ciudades. No solamente la ciudad de Portland, ponemos este ejemplo porque eso es lo que tenemos
disponible ahora. Hay un programa de ahorro que se llama para desarrollo personal, conocido en inglés como Individual Development Account. Este programa de ahorro es un programa muy bueno que se ha establecido hace un tiempo ya y que ha ayudado a mucha gente a poder ahorrar dinero suficiente para el pago inicial o los gastos de cierre. Así que invitamos también a las personas que acudan a las organizaciones sin fines de lucro y hagan preguntas acerca de ello. Pero también pueden averiguar un poco más si visitan el enlace que tenemos en pantalla. Como había mencionado anteriormente, el estado de Oregon tiene un programa para gente que compra su casa por primera vez. Generalmente las tasas de interés son más bajas que en el mercado actual, especialmente cuando las tasas de interés como ahora están subiendo. Probablemente este sea un programa que les pueda dar la oportunidad de poder comprar una casa. La información que se tiene en este momento es solamente en inglés. Se anticipa que en un futuro inmediato se considere en hacerla disponible en otros idiomas. Así que, pero la buena noticia es que hay programas que nos pueden ayudar y que deberíamos explorar para poder comprar una casa. Sí. Disculpa, ¿y estos programas de vivienda, bueno, ya mencionaste de Proud Ground, tienen como requisito el ingreso? ¿Todos tienen ese requisito o no forzosamente? La mayoría de ellos, porque se supone que es para ayudar a minorías o a gente que tiene recursos limitados. Entonces, los requisitos son no solamente que pertenezca a un grupo étnico, pero que estén dentro de los límites de ingresos que están establecidos a nivel general. Entonces, cada uno de estos programas adoptan la cantidad de dinero, la máxima cantidad de dinero que un comprador de vivienda puede tener, pero generalmente se acomodan a los ingresos limitados que pueda tener la gente. Pero es muy importante explorar esas opciones. Gracias. Por el contrario. La siguiente, por favor. Y para Muy resumir. bien. Bueno, nada más para resumir nuestra charla de hoy, sería bueno que consideremos ciertos factores que es muy importante. Lo que sugerimos básicamente es hacer un plan a corto y a largo plazo, porque comprarse una casa es un compromiso a largo plazo. Entonces, para poder tener una opción que nos pueda, que nos haga felices y podamos concluir nuestro sueño americano, como lo llamamos usualmente aquí, es bueno estar preparado adecuadamente, y hacer un plan es obviamente uno de los pasos que deberíamos tomar. Hay que prepararse cuanto antes, y lo más importante, empezar a ahorrar, verificar nuestro crédito. Habíamos mencionado que ir a los talleres que ofrecen las organizaciones sin fines de lucro es uno de los mejores pasos que podemos tomar, porque no solamente tienen esa información, sino que tienen profesionales que nos pueden guiar de una forma adecuada, cosa de que evitemos errores. Y es bueno también buscar y contratar a profesionales a los que podamos confiar. Lo bueno de la industria es que hay competición, obviamente, y ellos tratan de hacer lo posible, cosa de que podamos contratarlos para que nos puedan guiar durante el proceso. Así que es bueno contratar a una compañía o a un profesional con el que podamos confiar. Haga preguntas todo el tiempo, tomen notas de las conversaciones que tienen. Siempre busquen una segunda opinión si es caso que la información que nos dan no está muy clara. Otro consejo que quiero dar y que hemos ido repitiendo por mucho tiempo es: tenemos la tendencia natural a pagar en efectivo. Nunca lo haga, porque generalmente en este tipo de transacciones es cuando a veces la evidencia es necesaria para demostrar que hemos cumplido con nuestra parte. Así que nunca paguen con dinero en efectivo. Y si lo hacen, obviamente por lo menos pidan un recibo o algo que les pueda guiar, o por lo menos que puedan utilizar si es caso que hay un problema en el futuro. Siempre lea y verifique el contenido de los documentos antes de firmarlos.
Lamentablemente esa es una práctica que ha llevado a muchas familias hace 10, 12 años durante la crisis financiera a que lamentablemente se den cuenta que la información que habían provisto era diferente a la que habían provisto ellos. Y obviamente eso ha generado que mucha gente pierda su propiedad y sea una decepción más que un paso positivo en su vida. Así que nunca firme documentos que están en blanco. Quisiéramos ahora compartir algunas de las herramientas que hemos considerado importantes hacerlos. Por ejemplo, la primera es una calculadora para determinar una capacidad de compra, que podemos hacerlo mientras estamos en la computadora. Este enlace que tenemos, el primero, es de Fannie Mae, que tiene muy buena información para compradores de casa por primera vez. También hay una herramienta que podemos utilizar que nos puede ayudar a determinar los pagos mensuales de una hipoteca, y la agencia federal hay una agencia federal que está, ¿cómo se llama?, a cargo de, tiene la jurisdicción de algunas leyes y normativas a nivel federal en cuanto a préstamos crediticios que hay. Si tenemos tiempo, vamos a tratar de abrir eventualmente ese enlace si tenemos unos minutos después. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente opción o herramienta que queremos compartir es una que está disponible por Freddie Mac. Hay otra que también hay un cursillo que pueden tomar de Fannie Mae. Por el momento está solamente disponible en inglés, pero valdría la pena explorar esas opciones solamente para que tengamos una mejor idea acerca de cuál es el proceso y agarrar algo de información que sea necesaria. La Agencia Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, conocida como HUD, también tiene información muy buena que la que podemos utilizar para interiorizarnos un poquito más acerca de eso. Hay otra que se llama Preparando sus finanzas para comprar una casa, que está auspiciada por la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, más conocida como CFPB en inglés. Y por último, tenemos una herramienta que también la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor tiene disponible, que es un vocablo de términos en español. Obviamente está en inglés, así que esta herramienta está disponible no hace mucho, y obviamente es algo que tal vez podríamos tomar ventaja y interiorizarnos un poquito más acerca de la terminología que se utiliza en las cuestiones financieras. La siguiente diapositiva, por favor. Otros recursos que queremos compartir con ustedes es uno que nos da el derecho a todos los consumidores que tenemos alguna actividad crediticia a verificar que la información que tenemos en nuestro crédito sea la correcta. Una ley que pasó en el 2003 hace que todos los consumidores tengamos el derecho de ver por lo menos una vez al año cómo está nuestro crédito y verificar que la información sea correcta, y también la oportunidad de solicitar que se corrija si es caso que algo que no está correcto. Podamos pedirles a las agencias que congregan nuestra información crediticia, tales como Equifax, TransUnion y Experian, que son las agencias crediticias o de burós de crédito más grandes en los Estados Unidos. Pero reitero, la ley nos da ese derecho de poder verificar que la información crediticia es la correcta. También hay forma de verificar licencias para las compañías hipotecarias o agentes de préstamos. El segundo enlace que tenemos en pantalla es precisamente con ese propósito. En otras palabras, lo que queremos ver que si es caso que una compañía o un agente de préstamo tiene licencia para poder ejercer sus funciones y ayudarnos con el préstamo hipotecario en el estado de Oregón y en los Estados Unidos.
Es un requisito que se ha implementado no hace mucho tiempo, pero ayuda a los consumidores a asegurarse que el individuo o la compañía tienen el permiso correspondiente para darnos un préstamo hipotecario. La Agencia de Bienes Raíces también tiene un enlace disponible para aquellos que quieren verificar si los agentes de bienes raíces, más conocidos como real estate brokers en inglés, pueden verificar si tienen su licencia correspondiente. Y por último, los inspectores. Los inspectores obviamente tienen que cumplir ciertos requisitos y lo más importante, tienen que tener licencia con el estado de Oregón para ejercer su trabajo. Y si es caso que, por ejemplo, estamos interesados en comprar una casa por un contrato privado, como habíamos mencionado anteriormente, es muy bueno tener la ayuda de un abogado que nos guíe y lo más importante, que verifique que la información y los documentos que estamos firmando sea algo que no vaya en encuentro de nuestros intereses. Así que esas son las opciones que consideraríamos serían muy importantes en considerarlos. Pero también queremos compartir, si fueras tan amable, la siguiente diapositiva, por favor. Quisiéramos compartir acerca de cómo protegerse contra el fraude o para enviar una queja o tal vez para obtener información. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor es una agencia federal que, reitero, tiene jurisdicción sobre muchas leyes y normativas crediticias. Tienen mucha información, no solamente en inglés, sino también en español, afortunadamente, pero también reciben las quejas de aquellos consumidores que se ven afectados negativamente por una transacción. El enlace que tenemos en la pantalla, también el número de teléfono, y tienen también la posibilidad de poder hablar, proveer información en español. Hay una agencia estatal, a la que mencionamos anteriormente y la que tuve la oportunidad para trabajar, es la División de Regulación Financiera, que tiene jurisdicción sobre actividades en el estado de Oregón para los servicios financieros y también de seguros. El enlace que tienen en pantalla es la información que pueden utilizar o pueden llamar, ya sea para pedir información o tal vez para verificar una licencia, y sí, también hablan español. El Departamento de Justicia también tiene una sección de protección al consumidor. La información que tienen en pantalla es para hacer cómo comunicarnos con esa agencia. Pero también, si es caso que nos hemos sentido discriminados en tener acceso justo o equitativo a una vivienda, hay organización sin fines de lucro que se llama Fair Housing Council of Oregon, que puede recibir nuestras quejas o a la que podemos consultar si es caso que nos consideramos que hemos sido discriminados. Tienen obviamente información en español, así que toda esta información que les compartimos esperamos que sean de alguna utilidad. Y con eso hemos concluido. No sé si hay algunas preguntas que podamos responder por los últimos 7 minutos que nos quedan. Laura, hay 4 preguntas en el chat. Permítame. Listísima. Ok. Ahora sí. ¿Usted puede ver el chat? ¿No puedo verlas? Sí, sí, sí. Y aquí dicen, Fernando. ¿Los intereses son más altos en los préstamos de inversionistas privados? Generalmente, aunque ellos también obviamente tratan de competir con el mercado común. Pero los inversionistas privados generalmente tienen préstamos que se consideran de más riesgo. En otras palabras, ellos dictan las condiciones acerca de cuánto es el riesgo que van a tomar, dependiendo de las condiciones del prestatario. Y generalmente son, en algunos casos, préstamos que requieren una cuota inicial mucho más amplia o que tal vez la tasa de interés sea más alta. Muy bien.
Mira, aquí tenemos otra pregunta y esta es muy interesante. Para recibir esas ayudas de compra de vivienda, ¿requieres ser ciudadano americano? No necesariamente. Hay programas como por ejemplo los programas de ITIN que aceptan ese documento para poder emitir un préstamo hipotecario. La mejor forma de averiguar si hay programas que tienen restricciones en cuanto a residencia, por ejemplo, es acercarse o hacer la pregunta directamente con el programa, con el proveedor del programa. Así que si tienen una pregunta en ese sentido, entonces es bueno llamarles porque todas difieren y tienen requisitos diferentes. Pero la buena noticia es que no todas los préstamos hipotecarios tienen el requisito de que puedan obtener un préstamo con un documento IT. Ok. Creo que a lo mejor esto está igual un poco relacionado con tu respuesta. ¿Se puede comprar con TPS, autorización de empleo? Muy probable. Algo que queremos recalcar es que hay, por ejemplo, inversionistas foráneos o que viven en otros países que quieren invertir en los Estados Unidos. Entonces, muy probable, por ejemplo, que ellos no dispongan de un seguro social, que también, pero que hay requisitos que deban cumplir para hacer sus declaraciones de impuestos. Y hay un programa de Fannie Mae que entiendo que puede emitir préstamos dependiendo de la condición del prestatario. Entonces, en otras palabras, mucho va a depender del tipo de programa al que podemos utilizar para poder comprar una vivienda. Muy bien, Fernando. Mira, preguntan, mucha gente busca comprar las trailas en lugar de una casa. ¿Podrían hablar de esto un poco? Sí, por supuesto. Precisamente el Estado de Oregón, por medio de la agencia en la que trabajo ahora, tiene programas para poder ayudar a gente a comprar una vivienda que esté en un terreno. Hay también organizaciones sin fines de lucro que faciliten ese tipo de transacción. Obviamente las condiciones son un poquito diferentes, pero la buena noticia o la respuesta positiva, si se quiere, es que sí, efectivamente hay programas para ese tipo de viviendas, porque hay que reconocer, son las más asequibles. En otras palabras, que no cuestan tanto como una propiedad en el mercado común. Y hasta ahí tenemos de preguntas, Fernando. Nada más a lo mejor me gustaría preguntarte también adicional a todo esto, porque también sabemos que existe, es la realidad, a pesar de, como te comenté al principio, de que aquí es tan diferente el proceso de compra de una vivienda, hay tantos pasos que seguir y no es tan sencillo como ir como el dueño de la vivienda, contratamos y ya la compro y yo te pago. Sí se dan casos, sí sabemos de gente, de personas que han acordado con el dueño de la vivienda en estarle dando una cuota como si fuera renta y no interviene nadie de todos estos personajes que nos has mencionado. ¿Qué nos podrías decir a las personas en relación a este tipo de compra? Bueno, obviamente el proceso en sí es un poco más complejo y debido a las condiciones de la canasta familiar. Entonces, hay que tener en cuenta ciertos factores. Lo que puedo mencionar en términos generales, Laura, es que como hay tantas opciones de compra y condiciones en el mercado, la mejor forma de poder entender o saber de estos programas es definitivamente yendo a las organizaciones sin fines de lucro que existen por todo el estado de Oregon. Habíamos mostrado en una de las diapositivas el enlace a la agencia para la que trabajo, Oregon Housing and Community Services en inglés, o vivienda y servicios comunitarios del estado de Oregon. Tenemos información acerca de cómo tener acceso a esas agencias sin fines de lucro o, por otra parte, también, por ejemplo, obtener información acerca de cómo obtener préstamos hipotecarios para viviendas manufacturadas en terrenos. Así que visiten, no recuerdo muy bien cuál de las diapositivas que hemos ofrecido el día de hoy tiene esa información,
pero hay opciones. Mi sugerencia es nuevamente que se aproximen a una organización sin fines de lucro aprobada por HUD, porque ellos tienen no solamente la información, sino los recursos necesarios para darnos una guía más amplia de la que hemos podido ofrecer el día de hoy. Y la sesión se va a quedar aquí grabadas, amigos, así que ustedes pueden buscar las páginas donde estuvo Fernando compartiendo todos los links para que ustedes puedan entrar a su asesoría. Y estamos con el tiempo justo, Fernando. Una última pregunta acaba de entrar. No sé si tendríamos un minutito o medio a lo mejor para concluirla. ¿Algún sitio web que puedas compartir para los préstamos para trailers? Hay una organización sin fines de lucro que se llama Casa of Oregon. No tengo el enlace, pero yo sé que si la persona que está haciendo la pregunta va a una organización sin fines de lucro, entonces ellos van a poder guiarles. Pero la organización ofrece información y muy valiosa información, reitero, para poder ver si esa es una de las opciones. Así que hay opciones. No desmayen, no se desanimen, sigan adelante, busquen asesoría con las agencias sin fines de lucro, así que y sigan adelante y mucha suerte. Muchísimas gracias, Fernando, por toda esta información que nos compartiste. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Kate de Financial Beginnings por habernos invitado también. Muchas gracias por estar con nosotros a todos y mil gracias a ustedes, Fernando y Laura, para esta información tan útil. Y para todos, si quieren ver el video, la grabación de la conversación hoy está en nuestro Facebook page, Financial Beginnings Oregon. Y también podemos compartir las diapositivas, Fernando, si está bien. Si alguien los quiere, voy a poner en el chat nuestro correo y si pueden preguntar por eso y podemos mandarlos. Muchas gracias. Por el contrario, a ustedes muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Adiós.